Así es. En esta oportunidad, Padre, poder venir a este templo, hermanos, Sea glorioso. a disfrutar de la presencia de Dios. Les pido que se ponga de pie, hermano, abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. El tema de esta noche, hermanos, nuestra forma de vivir debe de ser agradar a Dios. Aleluya. ¿Usted lo tiene, verdad? ¿Un fuerte amén? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunde más y más. Cerramos nuestros ojos, oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por traernos a este Dios. Gracias, Padre Santo, porque necesitados de ti estamos en esta noche. Maravilloso Dios, en esta hora le pedimos que sea usted hablando a nuestras vidas, que su Espíritu Santo nos llene, que su Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Lleve siempre el hueco de su mano santa, bendito Dios. Ayúdanos a poner atención y a poder acoraza nuestras vidas, Señor. Fortalécelas, Padre bendito. No permita, Señor amado, que vengamos a volver atrás, Señor, sino al contrario, a seguir adelante, Padre, honrando tu nombre, glorificando tu nombre, Padre celestial. Precioso Jesús. Oh, sí, Señor amado. Palabra maravillosa, Jesús. Sí, Padre Te celestial. necesitamos en esta noche, Padre bendito. Gracias, Espíritu Jesús. Santo de Dios, utilízame. Oh, Padre No sea Santo. yo quien hable, sino que sea usted guiándonos con su palabra maravillosa, Jesús. Gloria a Cristo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, La Padre. gloria y la honra sea para Él. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Nuestra forma de vivir debe ser agradar a Dios. Amén. Nuestro hermano Elías el día martes nos hablaba sobre este mismo tema. Y nos decía que debemos agradar a Dios o a las personas. Y la verdad, hermano, de que como personas hay formas y quizás podemos decir técnicas de cómo podemos nosotros agradar a las demás personas. Hay formas de las cuales nosotros podemos hacer amigos de una manera más fácil. Quizás podría ser, hermanos, como una sonrisa sincera, un saludo cordial, un apretón de manos. Quizás también podría ser el aprendernos los nombres de las personas, porque muchas veces uno queda mal cuando se nos olvida el nombre de las personas y nos hablan y no nos acordamos de su nombre. Y hay tantas maneras, hermanos, de las cuales quizás podríamos llevar una vida agradable para las demás personas. Pero en sí, hermanos, como cristianos, lo que nos debe de preocupar más es que nosotros debemos saber cómo agradar a nuestro Dios, cómo agradarlo a Él, porque en realidad esa es una prioridad nuestra como hijos de Dios. Es algo muy importante para usted y para mí en nuestra vida. Por ello es que estamos aquí, hermanos, porque queremos agradar a Dios. Amén. Y Aleluya. la verdad, eso es lo que vamos a aprender en esta noche, hermanos, que como hijos de Dios nosotros debemos de tener esa prioridad, ese anhelo en nuestros corazones de querer agradar a nuestro Dios con nuestra vida, de vivir una forma de vida, un estilo de vida que sea agradable para nuestro Dios. Ya que muchas veces, hermanos, quizás no le damos la importancia de que en todo tiempo somos hijos de Dios.
Y muchas veces se nos olvida que somos hijos de Dios y hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y la verdad, hermanos, de que quizás pensamos de que muchas veces hacemos las cosas bien y en realidad a Dios no le agrada lo que nosotros hacemos. Por ello, a la luz de la palabra de Dios, hermanos, vamos a aprender cómo es que debemos de agradar a Dios. Vamos a leer, hermanos, primeramente en el Salmo, capítulo 51, versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17 dice, hermanos: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que a Dios le agrada, hermanos, es que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado. Eso es lo que a Dios le agrada. ¿Por qué, hermano? Porque una persona hipócrita es desagradable para cualquier persona. Una persona que no es sincera, una persona que aparenta ser otra persona, es desagradable para nosotros. Ya no se diga, hermano, que nosotros seamos así con nuestro Dios. O sea, que nos presentemos delante de Él, delante de su presencia, cuando vayamos a orar, cuando vayamos a servirle a Él, que nosotros, hermanos, nos presentemos de una manera que sabemos que quizás hemos hecho algo malo, pero que no nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho. O sea, es una manera hipócrita de presentarnos delante de Él, sabiendo que hemos actuado mal, sabiendo que nuestras acciones han sido malas delante de Él, y aún así presentarnos delante de Él como si nada. Por ello, hermanos, esta palabra contrito, hermanos, significa, o nos quiere decir que nosotros nos hemos arrepentido del mal que hemos hecho. Porque este capítulo 51, hermanos, nos habla sobre que el rey David se arrepintió de lo malo que él había hecho, de todas sus iniquidades que él había hecho. Él se había arrepentido. Por ello, hermano, para poder agradar a nuestro Dios necesitamos tener un corazón contrito, humillado. Eso quiere decir que nosotros nos arrepentimos del mal que hemos cometido, pero que también tenemos ese deseo, ese anhelo de no volver a fallar más a nuestro Dios. O sea, porque el arrepentimiento significa eso, arrepentirnos del mal, pero con el deseo de ya no fallarle más a nuestro Dios. Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, pedirle perdón a Dios? Porque muchas veces le pedimos perdón a Dios porque sabemos que Él nos va a perdonar, ¿sí? Pero ¿de qué nos sirve pedirle perdón a Dios si sabemos que después vamos a cometer el mismo pecado? Por ello, arrepentirnos significa, hermanos, no volverlo a hacer, no volver a cometer la misma falta que hemos cometido, o por lo menos tener el deseo en nuestro corazón de cambiar eso, de esforzarnos, de luchar por cambiar todo aquello malo que a Dios no le agrada. Y solo lo podemos hacer, hermano, con un corazón contrito y humillado. Que seamos humildes, reconociendo, hermano, de que nosotros le fallamos a Dios, pero que también tenemos el deseo y el anhelo de nuestro corazón que queremos cambiar eso malo de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso es necesario, porque la palabra de Dios nos decía aquí: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir de que Dios
le da más valor a un corazón contrito y humillado que a un, como dice aquí, que a un holocausto, que a un sacrificio. Porque en aquel tiempo, hermanos, hacían holocaustos y sacrificios. Pero para Él es más valioso, hermano, que nos presentemos delante de Él con un corazón contrito y humillado, que venir, hermanos, que venir a presentarnos delante de Él. Porque muchas veces decimos, voy a ir a la iglesia porque necesitamos de Dios. Pero venimos, hermanos, como le digo, venimos a este lugar sabiendo, hermanos, que hemos cometido falta y no nos hemos arrepentido de esa falta que hemos cometido. Y muchas veces, hermanos, ni siquiera le pedimos perdón a Dios. Muchas veces no le pedimos perdón a Dios por lo malo que hemos hecho. Leamos Salmos en el capítulo 32, versículo 1 al 5. Un poquito más atrás, hermanos. 32, versículo 1 al 5. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Es importante, hermanos, de que nosotros tengamos un corazón contrito y que nos humillemos delante de Dios, que reconozcamos nuestros errores, pero que también estemos dispuestos a cambiar. Que nos arrepentamos con un arrepentimiento genuino, el cual nos ayuda, hermanos, a no fallarle más a nuestro Dios. Como decía aquí la palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Porque solo de esta manera, hermanos, cuando nos humillamos delante de Dios, Dios perdonará nuestro pecado. Amén, así es. Dios lo perdonará. Porque si nosotros no nos humillamos y no reconocemos la maldad que hemos hecho, entonces Dios no nos va a perdonar. Si no hay un arrepentimiento genuino, Dios no nos va a perdonar. No nos engañemos nosotros mismos. Si no hay arrepentimiento, Dios no va a perdonar la maldad. Dios no va a perdonar el pecado que hay en nosotros. Así es. Es necesario, hermanos, humillarnos y reconocer que hemos fallado. Así es. Pero más aún que eso, hermanos, es que nosotros tenemos ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón de no fallarle más a Dios. Eso, hermano, eso más que todo, que pedirle perdón a Dios, que nosotros tengamos ese anhelo, ese deseo en nuestro corazón, porque amamos a nuestro Dios, y decir: ya no le voy a fallar a Dios, ya no voy a cometer esta falta. ¿Sí? Eso es un arrepentimiento genuino, hermanos, porque Dios da más valor a esto que a los sacrificios y a los holocaustos, como decía la palabra de Dios. Miramos, hermanos, en Marcos, Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, versículo 25. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Necesitamos, hermanos, nosotros quitar el rencor y el resentimiento que hay en nuestros corazones, porque eso, hermanos,
nos impide perdonar a nuestros hermanos. El rencor y el resentimiento. ¿Sí? Eso nos impide, hermanos, a nosotros perdonar a las demás personas. Y aquí la palabra de Dios nos dice, hermanos, que cuando oramos no solamente es para pedirle perdón a Dios, sino que también, hermanos, es para perdonar a nuestros hermanos. Porque aquí dice, y cuando estáis orando, perdonad, dice, si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre perdone nuestras ofensas. ¿Sí? Muy importante, hermano. Estamos hablando que Dios no perdona si no hay arrepentimiento. Pero aquí también nos dice la palabra de Dios que para que Dios nos perdone, necesitamos también nosotros perdonar a nuestros hermanos. O sea que si yo tengo algo en contra de mi hermano, tengo que pedirle perdón. Y si mi hermano tenía algo en contra mía, tengo que perdonar. ¿Sí? De esa manera, hermanos, es como vamos a quitar el rencor y el resentimiento que hay en nuestros corazones. Porque verdaderamente eso, hermanos, no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual. Porque la verdad usted sabe, y creo que a todos nos ha pasado, cuando tenemos resentimiento y rencor en nuestro corazón contra alguien, hermano, y lo vemos frecuentemente, no nos sentimos bien, nos sentimos incómodos, ¿sí? Que cuando nos sentamos, hermano, y estamos viendo para todos lugares, pensando que se nos quedan viendo, que están pensando mal de nosotros, que están hablando mal de nosotros, ¿sí? Eso es rencor, hermanos, eso es resentimiento, ¿sí? Por ello, hermanos, es necesario y muy importante que nosotros debemos de perdonar y pedir perdón también, para quitarnos, deshacernos de ese rencor y quitarnos, hermanos, de ese resentimiento. Leamos en Mateo, un poquito más atrás, en el capítulo 5, versículo 23 y 24. Mateo capítulo 5. Dice, hermanos, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, hermanos, cuando habla de ofrenda no necesariamente está diciendo de algo monetario. Nuestra ofrenda también podría ser nuestra alabanza a Dios. Nuestra ofrenda podría ser también nuestra adoración, nuestra comunión con Él, nuestro servicio a Él. Eso podría ser también nuestra ofrenda, hermano. La palabra de Dios nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. La palabra de Dios es muy clara, hermano. Si queremos agradar a Dios con nuestra forma de vivir, hermanos, debemos de reconciliarnos con nuestros hermanos, con aquel hermano que tenemos ese resentimiento, ese rencor, ¿sí? Pero la verdad, quizás esto nosotros lo pasamos por alto, hermano, lo omitimos. La palabra de Dios nos dice, si sientes que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate, ¿sí? Cuando venimos a este lugar, hermanos, tenemos que venir de una manera libre, sin rencor, sin resentimiento, porque es así como vamos a agradar a nuestro Dios. Así lo vamos a agradar. Porque si tenemos algo en contra de nuestro hermano, entonces, hermano, a Dios no le gusta que nos presentemos de esa manera. ¿Por qué? Porque imagínense que venimos a servirle a nuestro Dios,
venimos a alabar y adorar a nuestro Dios, a tener comunión con Él aquí. Pero sabiendo nosotros que tenemos algún inconveniente con algún hermano, o que tenemos, hermanos, problemas en la casa, sabemos que por alguna mala actitud que nosotros cometimos con nuestras esposas, hermanos, y venimos a presentarnos delante de Dios, eso a Dios no le gusta, no le agrada. ¿Por qué? Porque hay algo malo en nosotros, ¿sí? No lo podemos presentar delante de Dios si tenemos algún problema con nuestro hermano. Dios nos manda que nos reconciliemos primero y que después vengamos y le demos nuestra ofrenda a Él. Aleluya. Él quiere que nosotros estemos libres de culpas, hermanos. Que no tengamos nada en nuestro corazón, que no tengamos ningún resentimiento, que no tengamos ningún rencor en nuestro corazón para presentarnos delante de nuestro Dios. Pero quizás, hermano, eso es lo que más nos pasa a nosotros, porque quizás tenemos alguna discusión en nuestra casa con algún familiar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, o quizás en el trabajo también, hermanos, tenemos alguna discusión y venimos aquí a la iglesia, venimos a servir de esa manera, sabiendo, hermanos, que no estamos bien espiritualmente. Y para ello, hermanos, Dios primero nos manda a que nos reconciliemos, o sea, que le pidamos perdón a esa persona, que le pidamos perdón, que lo perdonemos, para que estemos libres de culpa y así poder presentar nuestra ofrenda delante de Dios, y va a ser agradable para Él. ¿Sí? Porque qué feo es, hermanos, servirle al Señor cuando estamos enojados con alguien en la casa, estamos en riña con alguien, con algún vecino, con algún compañero de trabajo. Qué feo es venir a servirlo de esa manera a nuestro Dios. Quizás pensamos nosotros, hermanos, que el venir a servir a Dios es lo mejor que podemos hacer. Sí, es lo mejor. Pero si tenemos algo en contra de alguien, no es bueno para Dios. No es bueno para Dios. A Él sí no le agrada eso. Por ello, hermanos, si algo estamos haciendo mal, nosotros tenemos que librarnos de todo eso. Quitarnos ese resentimiento, quitarnos ese rencor para venir delante de Dios, y así Él pueda recibirnos de una manera agradable. En Romanos, hermanos, leamos Romanos capítulo 12, versículo 18, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sí? Si es posible, dice, hermanos, y cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Será que muchas veces, hermanos, no es posible para nosotros estar en paz con las demás personas? Yo creo que sí, hermanos, la mayoría de veces está dentro de nuestras posibilidades el pedir perdón, el perdonar a alguien, está dentro de nosotros, ¿sí? Pero el problema es que muchas veces tenemos el corazón endurecido. Tenemos el corazón endurecido y no queremos perdonar. Y ahí está donde está la famosa frase aquella que dice: que te perdone Dios, porque yo no te puedo perdonar. ¿Sí? Pero no son así las cosas, hermanos. Dios en su palabra manda a que nosotros perdonemos. Que perdonemos. ¿Sí? No nos da otra instrucción más que solo perdonar a nuestro hermano, perdonar a nuestro prójimo, que perdonemos aún a nuestros enemigos. ¿Sí? Esa es la instrucción que Dios nos da en su palabra. No nos dice que le digamos que te perdone Dios. Aquí no está eso. Aquí no está escrito eso. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, es lo que debemos de hacer. Y la palabra de Dios dice: si está dentro de nuestras posibilidades, estar en paz con todos. Eso quiere decir también, hermanos, que muchas veces usted y yo pedimos perdón, pero la persona no nos quiere perdonar. Entonces, por lo menos nosotros salimos de nuestra responsabilidad, enfrentar el problema, pedir perdón, pedir disculpas.
Allá la persona si no lo quiere perdonar. Y ahí es donde cada quien dará cuentas delante de Dios. Así que hermano, pero nuestra obligación, nuestra responsabilidad es perdonar. Es perdonar. Tener el suficiente valor, hermano, de enfrentar ese problema, ese inconveniente. No vengamos a servirle a Dios cuando tenemos algún problema con nuestras esposas o esposos. Con nuestros hijos muchas veces también tenemos problemas, hermanos, pero si hay algún inconveniente, si hay desacuerdos, hay diferentes opiniones, hermanos, pero todo se puede solucionar. Reconciliémonos y vengamos de una manera limpia aquí, vengamos con nuestro corazón limpio a este lugar, porque eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Por ello, hermano, para poder agradar a nuestro Dios necesitamos quitar ese rencor y resentimiento de nuestros corazones. Leamos, hermanos, Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. 11:6 nos dice, hermano de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice la palabra de Dios, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Es importante, hermanos, que nosotros busquemos a Dios con fe, que cada vez que nos acercamos a Él, que tengamos esa convicción que Él nos escucha, que creamos en nuestro corazón que Él nos va a responder, que Él nos va a contestar. Eso es tener fe, hermano. Y eso es lo que tenemos de hacer, hermanos, cada vez de presentarnos a nuestro Dios, cada vez que tenemos comunión con Dios, hermanos, es que nos acerquemos con fe, con esa convicción que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios real, un Dios que escucha, un Dios que contesta. ¿Sí? De esa forma debemos de presentarnos a Él. De esa forma debemos de buscarle a Él, hermanos, con fe, porque a Él le agrada que nosotros nos presentemos de esa manera. Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, tener comunión con Dios y sentir en nuestro corazón, hermanos, esa duda si Dios va a responder o no? Que si Dios va a orar o no. ¿Sí? En esta noche Dios nos ha hablado y nos ha dicho que por qué dudamos, hermano. ¿Por qué hay duda en nuestro corazón? ¿Acaso no sabemos que Dios es real? ¿Acaso no sabemos que Dios es poderoso? ¿Sí? ¿Acaso Dios no ha obrado en nuestra vida antes? La verdad, hasta el día de hoy Dios ha obrado en nuestra vida. Nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha protegido, hermano. Y no tenemos ninguna duda que Él existe. Por lo tanto, hermano, en nuestros corazones no debe de existir ninguna duda de que Él existe. Cada vez que nos acerquemos a Él, hermanos, tenemos que hacerlo con esa convicción que verdaderamente Él nos va a ayudar a seguir adelante. Sí, así es, sí, Señor. Sí, con esa convicción, hermanos. Decía aquí que es imposible agradar a Dios, hermano. La frase sin fe es imposible agradar a Dios no significa que no podemos agradar a Dios. Claro que no, sí lo podemos hacer, hermanos, si nos acercamos a Él con fe, no dudando de Él, no dudando ninguna palabra de Él, porque Él, hermanos, cumple su palabra, Él cumple sus promesas. Por lo tanto, hermanos, no hay ninguna razón para que nosotros dudemos de nuestro Dios. No hay ninguna razón, porque como le he dicho en otras ocasiones, usted y yo somos testigos de las maravillas que Dios hace. Porque Él ha hecho milagros en nuestra vida. Él nos ha bendecido de una manera súper especial, hermanos. Y eso, y la prueba es, hermano, que usted y yo estamos en este lugar. Estamos bien, estamos con vida.
Él nos ha bendecido, hermano, y por lo tanto, hermanos, cada vez que busquemos a nuestro Dios debemos de buscarle con fe, porque de esa manera es como Él se puede agradar de nosotros, hermanos. Ahora leamos Salmos, el capítulo 147, versículo 11. Salmo 147, versículo 11. Dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace Jehová en los que le temen. Necesitamos nosotros, hermanos, para agradar a nuestro Dios, tenerle temor a Él. Así es. ¿Sí? La palabra de Dios es muy clara, dice: se complace Jehová en los que le temen. Así que, hermanos, el temor a Dios es importante para nosotros, porque eso nos ayuda a nosotros, hermanos, a no fallarle a Él. Sí, amén, así es. Eso es un beneficio para usted y para mí, Señor. temer a Dios. No temerle porque Él es malo, sino que temerle, hermano, significa, temerle a Dios significa que nosotros le respetamos profundamente, que lo reconocemos como un Dios soberano, que lo reconocemos, hermano, que Él es el dueño de nuestra vida. Amén. ¿Sí? Que sabemos que nuestra vida no nos pertenece ya a nosotros, sino que le pertenece a Él. Amén. Ese es tener temor a Dios. El tener ese temor de fallarle a nuestro Dios, hermano. Eso es tener temor a Él. Porque nosotros, hermanos, cuando verdaderamente hay temor en nuestro Dios, pensamos una y dos veces las acciones que vamos a hacer. Pensamos muchas veces todo lo que vamos a hacer. Y muchas veces, hermanos, corremos a nuestro Dios a consultarnos cómo es que debemos de conducirnos nosotros. Si debemos de tomar decisiones, hermanos, debemos de acudir a Él para tomar esa decisión y no equivocarnos y no fallarle a nuestro Dios. Eso es tener temor, hermanos, de no fallarle a Él. Por ello, hermanos, para agradarlo a Él necesitamos tener temor de nuestro Dios, hermanos. Es necesario, hermanos, que el temor esté en nuestra vida para no fallarle a Él. Amén. ¿Por qué, hermano? Como le digo, porque eso es un beneficio para usted y para mí. Que cada vez, hermanos, que vamos a hablar algo, vamos a hacer algo, hermanos, lo pensamos una o dos veces con el temor de no fallarle a nuestro Dios. Y eso nos ayuda a que nosotros no le fallemos a Él. Por ello, hermanos, es necesario. Y eso le agrada a nuestro Dios, como decía aquí el versículo, que se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Otra de las cosas, hermanos, es obedecer a nuestro Dios. En primera es Samuel, hermano, en el capítulo 15, versículo 22. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? Aquí está haciendo una pregunta el profeta Samuel. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios se complace, hermano, cuando usted y yo somos obedientes. Cuando somos obedientes, Él se complace con nosotros. Igual que nosotros, en posición de padres, hermanos, nos complacemos de nuestros hijos cuando ellos son obedientes. Cuando nosotros le damos una orden y ellos cumplen, nosotros nos agradamos con ellos. Cuando ellos son obedientes, hermanos, nosotros le damos todo lo que Él nos pide. ¿Sí?
Cuando ellos son obedientes, nosotros nos esforzamos por siempre tenerlos bien a Él. ¿Sí? De esa misma forma Dios es con nosotros, hermanos. En posición de hijos, si nosotros lo obedecemos en todo a nuestro Dios, Él se complace con nosotros. Y cada vez que acudimos a Él por alguna necesidad, Él nos responde. Y Él obra en nuestra vida, hermanos. La gloria sea para Dios. Amén, amén. Por ello, tan importante es, hermanos, que nosotros seamos obedientes a nuestro Dios. Y la verdad, hermanos, que cada vez que venimos a este lugar y escuchamos el mensaje y decimos, qué buen mensaje, qué buen consejo, pero qué bueno sería, hermano, que de verdad le obedeciéramos a nuestro Dios. ¿Sí? Porque eso de tener, hermano, o de decir, qué bonito estuvo el culto, qué buen mensaje, qué buen consejo, hermanos, sería mejor aún que obedezcamos lo que allí aprendimos. ¿Sí? Por ello, hermanos, el obedecer a nuestro Dios es mejor que un sacrificio, que un holocausto. Dice aquí, hermanos, la palabra de Dios. ¿Sí? Así que, hermanos, es mejor que seamos obedientes con nuestro Dios, porque es así como podemos agradar a Dios. Miramos en Hebreos, en el capítulo 13, hermanos, para finalizar. Hebreos 13, en el versículo 21. Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios se agrada, hermanos, cuando también hacemos su voluntad. De esa forma, Dios se agrada de nosotros cuando hacemos su voluntad, hermanos. Y hacer su voluntad, hermanos, es de muchas formas. Sirviéndole a nuestro Dios, orando, ayudando, leyendo la Biblia, hermanos, haciendo buenas obras, ¿sí? Tantas maneras de hacer la voluntad de Dios, hermanos, que muchas veces quizás nosotros no queremos hacerlo. Y un ejemplo sería, hermanos, quizás cuando tenemos que tener intimidad con nuestro Dios, el orar, hermanos, quizás nos cuesta muchas veces. Sentimos una carga a orar, hermanos. ¿Por qué? Porque quizás venimos cansados del trabajo y tantas cosas que hacemos en el día, hermanos, que el orar quizás es lo menos que hacemos durante de todo el día. Porque yo creo, hermanos, que 5 minutos de oración a nosotros no nos ayuda para poder hacer la voluntad de Dios. Debemos de orar más, hermanos, porque entre más oramos a nuestro Dios, hermanos, más Dios nos dice qué es lo que debemos de hacer. Cuando tenemos más comunión con nuestro Dios, Él nos manifiesta más su voluntad, lo que Él quiere que nosotros hagamos, hermanos, y es así como nosotros nos conducimos día a día. Cuando oramos todos los días, frecuentemente y con mayor tiempo, hermanos, es cuando nosotros comprendemos la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Es de esa manera que nosotros llegamos a comprender la voluntad de Dios. Entre más intimidad tenemos con Él, entre más comunión tenemos con Él, nosotros logramos comprender la voluntad de Dios y entonces decimos, esto debo de ser, porque esto es lo que a Dios le agrada. Así que, hermanos, hay muchas formas también de las cuales nosotros podemos agradar a Dios, pero la verdad, hermanos, tenemos de esforzarnos más, debemos de sacrificarnos más y en todo momento buscar agradar a nuestro Dios, hermanos, porque esto nos ayuda a nosotros a estar cada día más cerca de Dios y más ahora, hermanos, que su venida está cerca. Así que esto nos ayuda a que también nosotros estemos preparados para que en aquel día podamos irnos con nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra de Dios nos ha dicho que este día nosotros agrademos a nuestro Dios
con nuestra forma de vivir. Así es. Así que si algo estamos haciendo mal, hermanos, cambiémoslo y agrademos más a nuestro Dios. Aleluya. Cierre sus ojos, hermanos, y damos